vos decís, bueno, está bien, no devaluamos, pero el salario real se cae en picada. ¿Vos creés que Milei realmente sabe de economía y finanzas? Yo creo que sí. No solo sabe, tal vez sabe y está bien asesorado. Tiene un gabinete que tal vez, por algo lo tiene, ¿no? Pero digo, tal vez sabe acompañarlo y creo que las decisiones que están tomando son las correctas. Ramiro Marra daba cursos, ahora está metido en política. Es el presidente de Bull Market, de una de las sociedades de bolsa más reconocidas a nivel local. A ver, tiene un manejo, si querés, raro de las finanzas, llamémosle por no decirle arriesgado. Si querés dedicarte a hacer plata, a corto plazo, el trading no es lo que estás buscando. Los crypto bros. Lo que sí te puedo decir es que existen muchos instrumentos desde lo bursátil que correlacionan con las cripto. Hay uno que se llama Bito, que correlaciona con el Bitcoin y está dentro de un sistema regulado. Igualmente, más allá que sea regulado, va a tener el comportamiento va a ser, digamos, volátil. Sí, volátil. Como ahora está como medio en boga un montón, una generación de jóvenes hablar de que no sirve la educación académica, no vayas a la universidad. ¿Estás de acuerdo con eso? El principal problema de la pyme es que están muy metidas en el negocio y tal vez no tienen noción de cómo administrar el cash flow. Suelen recurrir mucho a consultores financieros, digamos. Yo tengo la plata acá y quiero invertir en un fondo global. ¿Cómo hago? Al ser contador, digamos, me gusta mucho estudiar los balances y hago lo que se llama análisis fundamental. Entonces, de alguna manera, uno puede determinar una zona de compra y una zona en la que la acción está barata. ¿Hay algún tema dentro de tu trabajo o finanzas que te ponga incómodo hablar públicamente? Este podcast está sponsoreado por Sofos, una marca de ropa premium con valores semejantes a los de Verdades Incómodas, ya que queremos que vos seas tu propio diferencial. No olvides de seguirlos en Instagram, @sofos_fearless y sigan incómodos. Bienvenido, Andrés. Acá presentate vos, porque creo que es la mejor forma, más fácil. ¿Quién sos? Bueno, mi nombre es Andrés de Aquino Vicente, yo soy contador público y soy asesor bursátil matriculado y ya vengo trabajando de esto hace 7 años aproximadamente. Ok, bueno, como asesor bursátil, hay que matricularse claramente y vamos directo al meollo de la cuestión. Hoy en día se puso de moda salir a dar opiniones sobre inversiones bursátiles, asesoría financiera, coaching financiero en TikTok, YouTube. Y hay un conflicto un poco con los asesores matriculados. Desarrolle. Bueno, el problema principal, yo creo que en Argentina tiene que ver con la educación financiera. ¿Sí? La educación financiera acá en Argentina es básica, ¿sí? Principalmente porque, por supuesto, no como en otros países que tal vez es parte de, si querés, del plan de estudio del secundario, en Argentina no está. Y te diría que ni siquiera está en la facultad, muchas veces uno tiene que ir a buscarlo tal vez a un posgrado, muchas veces. Entonces resulta ser que la gente no sabe hoy dónde canalizar el dinero. Y las inversiones que en su momento tal vez eran las que uno recurría, que son las que nuestros padres tal vez en un pasado nos han enseñado, como el plazo fijo, comprar dólares, el ladrillo y demás, hoy resulta ser que no son las mejores inversiones. Entonces, ¿qué ocurre? Salen, en la mayoría, ¿no? Sale a buscar educación financiera. Suele ser que en las redes uno puede cruzarse cualquier cosa, ¿no? Porque tenemos youtubers financieros, de lo que se te ocurra. Resulta que los únicos, digamos, habilitados a asesorar son los que tienen una matrícula en Comisión Nacional de Valores. Por eso Comisión Nacional de Valores suele intimar y suele bajar perfiles que dan recomendaciones de compra de asesores o youtubers financieros que muchas veces buscan rédito propio, ¿sí? No voy a nombrar, digamos, pero es de público conocimiento. Este tema de la venta del trading, que es muy famosa, se muestran con autos de lujo y con una vida muy, si querés, extravagante. Y resulta ser que muchas veces esto del trading suele tentar ganancias rápidas, ofrecen rentabilidades que no son consistentes en el tiempo y terminan cayendo en trampas que terminan afectando muchas veces la imagen, no solo del sistema bursátil, de las finanzas en general. Y en Argentina tenemos por ahí la mala fama de que hemos tenido problemas no solo, digamos, en casos, digamos, de personas físicas, sino a nivel país, de no haber tenido las mejores experiencias a nivel inversión. Entonces muchas veces se confunde lo que es una inversión dentro de un sistema regulado, lo que es una estafa, y la gente tiene miedo y no sabe dónde canalizar su fondo. Por lo cual,
yo siempre sugiero, digamos, recurrir a un asesor matriculado. Hay muchas sociedades de bolsas acá en Argentina que están al servicio, digamos, de esta cuestión. Y por supuesto, desde mi lado y desde muchos asesores, y hoy está bastante más instaurado en el tema de abrir y de expandir lo que es la educación financiera, me parece que es una buena iniciativa y ojalá en el tiempo podamos establecerla. Ok, bueno, ¿cuál es el primer consejo? Vos entras a un aula digamos, de secundario, digamos. ¿Qué es los primeros consejos los que tenés que decir, además de asesorarse con matriculado? Bueno, ya está, yo soy un asesor matriculado. ¿Qué les decís? Bueno, justo te estaba comentando fuera de cámara el tema de que estamos dando charlas de educación financiera en colegios. Ahora estamos principalmente con el Club de Estudiantes de La Plata, con la camada más grande, o sea, lo que están egresando, llamémosle. Y lo primero que decimos en general es: no inviertan en lo que no conocen, ¿sí? Y en el tema del fútbol, entre otras cosas, pero el fútbol es un lugar donde se maneja mucho dinero, suelen acercarse inversiones de todo estilo y color, ¿sí? Entonces, en el desconocimiento, por supuesto, muchas veces suelen caer en trampas y demás. Algo que se comenta mucho, por supuesto que ya lo digo de antemano, el tema de apuestas deportivas y todas esas cuestiones que, por supuesto, eso no va, eso no es una inversión, eso sí es timba, no como si querés, lo que tiene que ver con lo bursátil y las inversiones tradicionales, que sí tienen una consistencia en el tiempo a futuro. Con lo cual, a ver, si querés, lo financiero o lo bursátil que uno suele recomendar tiene que ver con algo que logre crecer, digamos, en el tiempo y que a futuro tal vez termine siendo algo o un sostén a futuro. Acá en Argentina, como bien sabemos, en un futuro la jubilación no va a estar, ¿sí? Ya hoy es un sistema que está, te diría, quebrado, y no solo a nivel local, sino a nivel mundial ya ha habido varios problemas. La edad jubilatoria probablemente no sea la misma que ahora y la extiendan y demás. Entonces, si nosotros pensamos en un futuro en un sistema jubilatorio, vamos a tener problemas. Entonces, la idea es que cuando tengamos un ahorro, ¿sí? O cuando logremos canalizar un ahorro, lo hagamos en una inversión que nos permita crecer, digamos, a futuro y lograr, si querés, una independencia financiera, ¿sí? En algún momento de la vida. Esto, por supuesto, es un paso a paso, es progresivo, no es algo de la noche a la mañana. Acá, y principalmente en los jóvenes, se da algo muy particular, que quieren la inmediatez. Es algo que prima, ¿sí? Y por supuesto, desde ese lado es que terminan cayendo muchas veces en estafas y demás. Criptomonedas. Criptomonedas. Después vamos a entrar en eso. Vamos a hablar, sí. Por ejemplo, hay algo que se llama local bias, que siempre recuerdo, y que es la tendencia a invertir en lo que es local, porque vos hablaste de invertir en lo conocido, y mucha gente tiende a pensar en lo conocido como lo local, lo cual puede ser una falacia muchas veces, ¿cómo una persona puede invertir, por ejemplo, en un fondo global? Hablamos de BlackRock, que tiene un montón de fondos globales, pero no es el único. Paso a paso, ¿cómo tiene que hacer? Bueno, a ver, lo primero que tiene que hacer principalmente es asesorarse, ¿no? Ir con un asesor, digamos, financiero matriculado, un asesor bursátil matriculado en Comisión Nacional de Valores, que lo puede orientar. Si lo quiere hacer desde el exterior, lo puedo hacer. Yo actualmente asesoro para Pershing, que es la sociedad de bolsa del Banco de Nueva York, una de las más grandes del mundo. Pershing trabaja todos los fondos globales del mundo y todos los instrumentos, digamos, a nivel global, lo pueden trabajar desde ahí, ¿sí? Por supuesto, no es lo mismo invertir en Estados Unidos que invertir desde acá, ¿sí? Bueno, invertir desde acá, porque vamos a ver los que están acá. Porque Estados Unidos cambia, también desde la órbita impositiva, cambia un poco el foco, ¿no? Por lo cual, en ese caso, y ya te hago el paralelo con lo local, generalmente si el instrumento existe tanto en Argentina como en Estados Unidos, lo conveniente es invertir a nivel local porque a nivel impositivo es más económico, digamos, ¿sí? Por lo cual siempre recomiendo que aquel que se quiere ir a invertir afuera tenga algún justificativo, digamos, adicional, que quiero salir del país o no quiero invertir en Argentina porque me da miedo el sistema bursátil argentino, cuando muchas veces, en definitiva, el subyacente, que es la acción original, está en el exterior y acá tenés un activo que replica ese movimiento, ¿sí? Pero bueno, a nivel local, el paso a paso, ¿cuál sería? Por supuesto, recurrir a un asesor bursátil que esté trabajando por una sociedad de bolsa que esté regulada en Comisión Nacional de Valores, que es el organismo de Contralor, ¿sí? Las sociedades de bolsa, ¿qué son? Es un intermediario, es un agente de liquidación y compensación, ¿sí? La sociedad de bolsa no tiene tus instrumentos, que es una pregunta recurrente. ¿Qué pasa si funde la sociedad de bolsa? ¿Sí?
En realidad, la sociedad de bolsa actúa como intermediario y es el único habilitado para intermediar, ¿sí? El que tiene tus instrumentos es caja de valores, ¿sí? De hecho, hoy tuve justo la particularidad de que un cliente me mandó, antes en la vieja época, no sé si recuerdan, en las películas, la bolsa era voceada, se levantaban compro, vendo, bueno, ahora es todo electrónico, ¿no? Pero digo, me mostró una lámina de acciones que tenía, el padre que había fallecido, ¿no? Resulta que esas acciones estaban en caja de valores, con lo cual, esto del sistema regulado, cuando hablo mucho de saber dónde invertir, no es lo mismo invertir en un sistema regulado que tal vez en cualquier lado, ¿bien? Porque en un sistema regulado, como en este caso que te mencionaba, vos podés levantar acciones que tal vez tienen 40 años, ¿sí? De antigüedad. Están en caja de valores, abrís una cuenta comitente, pasás esas acciones a cuenta comitente y comienzan, digamos, por supuesto, la cotización actual, ¿no? Estamos de acuerdo. Con lo cual, la robustez, ¿sí? Te da la pauta de que vos podés tener un recorrido consistente en el tiempo y podés canalizar tus fondos y podés tener una visión a futuro dentro de un sistema que es robusto. No es lo mismo que los bancos, por eso yo muchas veces, cuando me hablaban y lo que pasó en el 2001 y demás, es diferente. Es diferente ¿por qué? Porque vos cuando tenés un instrumento tenés una propiedad jurídica, ¿sí? Cuando vos tenés una propiedad jurídica es como si te decomisaran algo, o por ejemplo como, ahora no me sale el término, pero digo, es como si te sacaran tu casa, ¿sí? Digamos, es difícil que suceda, de hecho no ha sucedido nunca en el sistema bursátil que te hayan sacado un instrumento, ¿sí? Eventualmente es mucho más robusto y es lo que se utiliza a nivel mundial para invertir, ¿sí? O sea, si quiebra provincia bursátil, digamos, la gente que tiene activos a través de, o sea, ¿qué pasaría básicamente? Que lo administra otro. Abre otra cuenta comitente en otra sociedad de bolsa, levanta los instrumentos de caja de valores y empiezan a cotizar en la sociedad de bolsa o se reflejan en la sociedad de bolsa que dio de alta la cuenta comitente. Por eso, acá el esquema, como te comentaba, haces, por supuesto, recurrir a un asesor bursátil, abrir una cuenta comitente en una sociedad de bolsa y después se comienza a adentrar en el mundo que acá empieza un poco el ida y vuelta con el asesorado, que es qué perfil de inversor tenés y qué horizonte de inversión tenés, ¿sí? Fundamental, y yo muchas veces aburro con el tema, pero es clave, porque ahí es donde generalmente suelen ocurrir los mayores inconvenientes, ¿sí? Que uno asume un perfil que tal vez no tiene, en el caso, o en la famosa pregunta, ¿en qué invertirías vos? Y no es lo. A ver, yo no puedo recomendar a alguien con mi perfil agresivo invertir en instrumentos de perfil agresivo. Riesgo. Porque me ha pasado, y te cuento un caso de hace 2 años aproximadamente. Yo tengo un grupo de Telegram donde doy asesoría bursátil, una apertura, un cierre de mercado, oportunidad de inversión y demás para clientes. Y resulta que hace 2 años recomendé la acción de YPF, que en su momento valía $4. ¿Sí? Por supuesto, esto es recomendado para un perfil agresivo. No porque YPF sea una acción mala, ni riesgosa, ni mucho menos, sino por el lugar donde está inmersa, ¿no? Si, por ejemplo, si no te aumentan la nafta, si te dejan la nafta en 350 pesos, por supuesto, la empresa no va a monetizar, digamos, el negocio de alguna manera, y ese rendimiento no se va a traducir, digamos, a un accionista, ¿bien? Con lo cual, muchas veces, en Argentina, por eso se da el tema de lo riesgoso, llamémosle, influye mucho lo político, ¿sí? Y las decisiones políticas que haya sobre las compañías que cotizan en Argentina o que trabajan en Argentina. Entonces, bueno, en ese momento recomendé YPF, estaba en una zona de compra regalada. Al ser contador, digamos, me gusta mucho estudiar los balances y hago lo que se llama análisis fundamental. Entonces, de alguna manera, uno puede determinar una zona de compra y una zona en la que la acción está barata. Por supuesto, ojalá tuviera la bola de cristal y pudiera decir el piso de la acción es este, pero la realidad es que no existe, ¿sí? Vos podés determinar un rango de compra y en ese momento el YPF estaba aproximadamente en $4, ¿sí? Compramos la acción con los perfiles agresivos del grupo, resulta que la acción bajó de $4 a $3, 25% en dólares en un mes. Entonces digo, si vos no tenés un perfil agresivo y no entendés lo que estás haciendo y a qué apunta la inversión, muy probablemente no duermas ni vos, ni tu mujer, ni el perro, o ¿viste? En la casa vuelen sillas, etcétera, etcétera. Entonces digo, muchas veces el tema del perfil es clave, porque hoy la acción de YPF está no recuerdo si cerró $25 aproximadamente. Entonces digo, después de 2 años estás en 500, 600% en dólares, ¿sí? Lo que voy es, ¿dónde está el problema? El problema, por supuesto, si uno identifica bien el perfil, el cliente uno huye despavorido y entiende que puede tener una volatilidad incrementada, ¿sí? Ahora, si uno identifica bien el perfil en general y el cliente puede dormir bien, eventualmente puede ser agresivo, moderado y demás,
pero es clave definir el perfil y por supuesto el horizonte de inversión al que apunta es básico a la hora de iniciar una cartera de inversión, ¿sí? Y después por supuesto eso es dinámico, ¿no? Y el objetivo inclusive puede ser diverso, porque uno puede tener un objetivo en particular para algo y una cartera de retiro, ¿sí? Que me gusta, me encanta todo lo que tiene que ver con carteras de retiro, porque en definitiva es una visión, si querés, a futuro de una jubilación, llamémosle. Y yo creo que hoy es el mejor esquema, el bursátil, para poder recurrir a un dinero adicional que te pueda dar un flujo a futuro que en definitiva no termine siendo la jubilación la que sea tu sostén, porque en definitiva lo que yo siempre recalco es que de alguna manera lo que uno pretendería es que el nivel de vida vaya incrementándose en la vida y en algún momento, por supuesto, llega a un nivel acorde al que uno busca, pero que después no decrezca como suele ser hoy en la economía real. Hoy el jubilado vive mucho peor que en actividad, salvo ciertos casos. Entonces lo que digo es, si uno no tiene una visión a futuro y no logra un sostén que, yo llamo siempre, digo, tu trabajo principal no termina generando algo, un ingreso pasivo, llamémosle, que a futuro termine siendo tu sostén, vos vas a tener que trabajar, como dice Warren Buffett, vas a tener que trabajar toda tu vida para poder vivir. Entonces, bueno. Bueno, había un tema interesante, a ver, citamos a un grosso, a Charlie Shub, que es una persona que básicamente vive tradeando y es el ejemplo, él mismo lo ha dicho, es una persona que se apasiona por eso, pero el ingreso que genera por el tiempo que pasa solo se justifica por el apasionamiento que tiene para leer las líneas, como él dice. Y en cierta forma, lo que está haciendo es sincerizar algo que nadie se atreve a decir, que es, si querés dedicarte a hacer plata a corto plazo, el trading no es lo que estás buscando. O sea, es, digamos, cuando te prometen eso. Y ahí quiero hablar de alguien que, a ver, ha recibido muchas críticas y con mucha razón, que es Ramiro Marra, porque en una época se daba cursos, había pagado una enorme publicidad para vender sus cursos, ahora está metido en política. Habla sin tapujos. Sí, Marra es a ver, no solo viene del rubro bursátil, sino es el presidente de Bull Market, de una de las sociedades de bolsa más reconocidas a nivel local. Hoy está en política y, a ver, tiene un manejo, si querés, raro de las finanzas, llamémosle, por no decirle arriesgado, ¿sí? Generalmente cuando uno transmite, digamos, un conocimiento financiero y demás, trata de ir principalmente un escalón hacia abajo en lo conservador. Principalmente, ¿por qué? Porque está tratando con un público que no tiene conocimiento financiero. Entonces, digo, uno tiene que ser cauto en eso, porque generalmente termina llevando, digamos, a experiencias no gratas y muy probablemente, si has leído los comentarios, no ha sido muy agraciado en sus publicaciones, ¿no? Pero digo, yo creo que de alguna manera uno tiene que hacer, digamos, educación financiera y tiene que hacerlo con cautela de alguna manera, ¿sí? Yo, Marra es una persona en la que he aprendido, como todo, ¿sí? Y que tomo cosas buenas, pero en principio no es el estilo que yo... es un estilo más marketinero, es lo que estaba vendiendo. Él hacía plata vendiendo cursos, esa es la verdad. Y eso es algo que se ve mucho. La gente que dice el secreto del trading y vende un libro, gana plata vendiendo el libro, no haciendo trading. Bueno, a ver, cuando me preguntan del trading, muchos clientes quieren comenzar haciendo trading. ¿Por qué? Por la inmediatez. Sí. Por esto que representa la inmediatez. ¿Y por qué no vendo? ¿Y por qué no compro? ¿Y por qué? ¿Y qué pasa si sube y la vendo y después compro más abajo? Es como una ilusión óptica, ¿sí? Yo siempre me gusta hacer paralelismos muchas veces con el tema de, por ejemplo, no sé si recuerdan, los videojuegos que uno colocaba una ficha y venía una escalerita que iba bajando las fichas y a la larga, si tenía suerte, iban cayendo todas las fichas y uno juntaba fichas y podía seguir jugando los videojuegos. Bueno, esto es algo muy antiguo, tal vez muchos de los que están viendo el podcast o de los que lo van a ver no tengan conocimiento, pero digo, en algún momento lo que termina sucediendo es que si vos con una sacaste 15, muy probablemente digas, con 15 saco 5 veces más o lo que sea. Bueno, en el trading pasa lo mismo. Una te sale bien, la segunda te sale bien, y cuando decís si me salieron 2 bien, probablemente la tercera me salga bien y apostás más fuerte y perdés la plata. Bueno, lo que termina sucediendo es que el trading sirve para que venda cursos. Exacto. ¿Sí? Sí, bueno. O libros. O libros. Yo, a ver, no digo que no exista, y no digo que
que no se pueda hacer. No, y bueno, Charlie, Pero tenés que tener es mucho conocimiento, sí. Y generalmente tenés que tener una cobertura cuando haces trading. Tenés que trabajar con cobertura, derivados. Hay una cuestión más compleja ahí, más que vender caro y comprar barato. Porque digo, cuando decís vendo caro, ¿qué es caro? No, además un poco siguiendo esta línea, también tiene que ver con el tiempo que le dedicás. O sea, estar 15 horas, ¿entendés? Haciendo los análisis fundamentales, todo eso. Capaz que, además de la cobertura, pero todo ese tiempo decís, bueno, pero ¿y para ganar cuánto? Entonces ahí es donde dicen, no, bueno, pero esto me lo vendieron. Entonces, bueno, ya saben el consejo, vendan libros y seminarios y es la forma más rápida. Pero bueno, más allá de eso, ahora, yo tengo la pregunta que me habían hecho muchos, que yo tengo la plata acá y quiero invertir en un fondo global. ¿Cómo hago? Primero hay que preguntarle por qué quiere invertir en un fondo global. ¿Cuál es el objetivo? Porque tal vez no sea el objetivo, El tal vez no objetivo sea el mejor es objetivo. tener una inversión de acá a 10 años. O sea, en la economía global. Mira, te cuento qué pienso en relación a los fondos. ¿Sí? En mi opinión, el fondo es un enlatado. ¿Sí? Yo creo que si tenés la posibilidad de recurrir a un asesor, digamos, y que pueda recomendarte dentro del fondo, ¿sí? Ingresar a las posiciones que tal vez tengan más recorrido, de empresas sólidas a buenos precios, que pueda tener recorrido, me parece que es la mejor opción. Justamente porque para mí sería mucho más cómodo recomendarte un S&P, un índice, el índice de Estados Unidos, que engloba las 500 empresas de mayor capitalización bursátil de Estados Unidos, y te llamo para saludarte a fin de año y terminó la relación. A lo que voy es, el plus o el valor agregado es tratar de buscar dentro del fondo, ¿sí? Aquellas acciones tal vez que tienen mayor recorrido, ¿sí? Como no estoy diciendo nada nuevo, como dice Warren Buffett, acciones sólidas a buenos precios y dejarlas correr en el tiempo. Y yendo a un punto que comentabas, atándolo con el trading, muchas veces se da que las carteras que más recorren en una sociedad de bolsa son aquellas personas que han fallecido. Y no es casualidad, es porque de alguna manera compran acciones a buenos precios y las dejan correr en el tiempo, con lo cual eso desmitifica un poco de que esto del trading es la buena manera o la mejor manera de hacer dinero futuro. A ver, no digo que no haya posibilidad de hacerlo, pero me parece que es algo que no es consistente en el tiempo. Y yendo al tema del fondo, como te comentaba, para cerrar la idea, en mi opinión, hay un costo de oportunidad de invertir en un fondo a invertir en una acción. Yo siempre soy partícipe de ir a buscar el instrumento, a ir a buscar un fondo global. O sea, armar tu propio fondo, Sí, propio fondo, entre comillas. Exactamente. De hecho, muchas veces sucede que también hay disputas, que eso está muy bueno también para traer a la mesa, es entre los productores de seguro y los asesores de bolsa. Unos venden planes de retiro y los otros venden tal vez carteras de retiro. Bueno, muchas veces lo que termina sucediendo es que las carteras de retiro, desde el lado de, si querés, en los fondos de retiro del lado de productores de seguro, tiene una comisión altísima. ¿Sí? De hecho, en los primeros años prácticamente no se genera nada. Es prácticamente todo comisión para el... Bueno, de hecho, por eso el productor de seguros cobra mucho dinero de arranque, ¿sí? Y termina sucediendo que, a la larga, el que intermedia es el que se termina llevando mucho del rendimiento y del producido de las inversiones. En cambio, en la sociedad de bolsa, vos te armás tu cartera, por supuesto, hay una comisión, ¿no? Implícita, que es baja en relación a lo que tiene que ver con los seguros, pero a la larga, si vos podés sacar el intermediario, mejor. Y si vos podés sacar el fondo del medio, mejor, porque tenés un management fee que le tenés que pagar y demás. Si tenés un asesor que te pueda recomendar instrumentos sólidos o buenos precios, yo creo que es la mejor oportunidad. Y por supuesto en el tiempo, seguramente veas la diferencia mano a mano con un fondo. ¿Cómo sé que me va a asesorar bien alguien que esté matriculado? Porque puede haber casos de mala praxis. ¿Cómo se regula eso acá en Argentina o en otros lados? O sea, para que eso no pase. Porque bueno, sabemos que puede haber malos incentivos en un sistema y el asesor puede. Se entiende perfectamente la pregunta y en relación a lo que me preguntás, en general suele suceder cuando el asesor... A ver, diferentes tipos de asesoría existen aquí en Argentina y cada asesor tiene su librito. Hay gente que te cobra o asesores que te cobran por la charla inicial, por el armado de cartera, por verte la cartera, digamos, mensualmente o seguírtela, por operarte la cartera, ¿sí? Por tener mandato discrecional sobre la cartera y operártela. Termina sucediendo que aquellos asesores que quieren, digamos, generar más rendimiento para sus comisiones, terminan rotando la cartera.
Entonces, eso de rotar la cartera constantemente, por supuesto, es un win para el asesor, porque cobra una comisión, pero generalmente el beneficio no se ve del otro lado. Entonces, muchas veces no es un win-win. Yo siempre digo lo mismo, si no es un win para el cliente, no sirve. Porque en definitiva lo que termina sucediendo para el asesor, digamos, el asesor trabaja mucho con recomendaciones. No es tanto, por más que tenga un canal de difusión en digamos, redes sociales y demás, en general viene muy de recomendación en recomendación, principalmente los clientes más grandes. Entonces, digo, siempre hay que buscar el win del cliente y eventualmente proponer lo que le vaya a servir al cliente, ¿sí? En general, lo que está mal visto dentro de la asesoría es, como en todas las profesiones, hay algunos que se aprovechan y tratan de rotarle, en este caso, la cartera constantemente para generar comisiones. Eso no es recomendable, justamente va en contra de esta filosofía que te comentaba de comprar a buenos precios y dejar correr en el tiempo, ¿sí? Eso se da mucho. Y por supuesto no lo recomiendo, ¿sí? Y, bueno, pero ahí está el punto, ¿cómo hace el cliente para evitar que eso pase? Porque bueno, nunca se va a enterar. Sí se va en a realidad enterar. se entera porque le llegan los boletos por mail, ¿sí? Pero ¿cómo hace para entenderlo? El tema es así. Porque... El tema es así. Vos podés otorgar mandato discrecional o no al asesor. Si no te dan mandato discrecional, el asesor opera la cuenta a su discreción, ¿sí? Después te van a llegar los boletos. Si vos ves, por supuesto, mucho movimiento dentro de la cartera, tenés una alerta ahí y te podés, digamos, dar cuenta que eventualmente algo exagerado hay en el movimiento, ¿sí? Estamos hablando más allá de lo que si uno ingresa dinero, por supuesto van a haber boletos de compra-venta nuevos y demás, digo, pero en el caso de que es una cartera a largo plazo, digamos, que uno compra para dejar correr, si constantemente hay boletos de compra-venta, la realidad es que es una alarma para que el cliente pueda entender que ahí está perdiendo en comisiones y que muy probablemente el asesor no esté enfocado no solo en la ganancia del cliente, sino principalmente en la propia. Entonces digo, una alarma es esa, recibir constantemente movimientos dentro de la cartera. Se refiere a que aparezcan compra de acciones de Exacto. otras empresas. Al cliente le aparece el boleto, por mail, porque la sociedad de bolsa envía el boleto de compra-venta. Entonces, una alerta, te diría, el principal alerta es ese, que uno vea movimientos muy recurrentes dentro de la cartera, vía los boletos que le van llegando vía mail, ¿sí? Y después, a priori, yo creo que un buen asesor pone sobre la mesa qué requiere cada perfil y le explica todo al cliente, ¿sí? Por lo menos en mi caso, yo lo que hago es, supongamos me digas, mira Andrés, yo tengo un perfil conservador. Entonces yo te digo, mira, el perfil conservador, el esperable del perfil conservador es este rendimiento, el abanico de instrumentos son estos, lo que puede ocurrir en el tiempo es esto, te pongo todo sobre la mesa, ¿sí? Lo mismo el moderado, el agresivo o eventualmente un mix que uno puede armar. Entonces yo te pongo un conocimiento de lo que puede llegar a suceder y luego te ofrezco los instrumentos que en mi opinión van acorde a tus objetivos, ¿sí? Dentro de cada perfil. Y después la decisión es tuya, ¿sí? En realidad el que tiene que decir es el inversor, ¿sí? Con lo que le comenta el asesor. Justamente porque yo no puedo decirte invertí en esto, porque tal vez si no tenés el perfil adecuado, muy probablemente te asustes y hasta mismo termines perdiendo plata y hablando pestes de la bolsa, cuando en definitiva tiene que ser algo que vos termines adoptando como propio y sientas que es para vos, ¿sí? Que vos puedas dormir tranquilo. Eventualmente, si es conservador, sabrás qué porcentaje de rendimiento tiene y si te sentís que hay un costo de oportunidad, podrás moverte y podrás ver algo más dinámico, tal vez, y arriesgar un poquito más. Pero digo, acá no es que yo decido por vos, ¿sí? Yo te pongo a disposición la información y te muestro todos los escenarios. Y por supuesto, en el caso de elegir instrumentos, yo te voy a decir, en mi opinión, cuáles son los más atractivos. Y si hubiese algún problema con alguno de los instrumentos, te voy a avisar, mira, hay que salir de este instrumento. No suele ocurrir, pero hay que salir de este instrumento porque eventualmente puede llegar a tener un problema crediticio, supongamos. No es algo recurrente en la bolsa. Entonces digo, cada inversor elige su destino, llamémosle, y eventualmente va viendo cómo se siente con la cartera. Y si eventualmente asumió un riesgo y si querés, el escenario que uno planificaba, por ejemplo, en un caso de un perfil agresivo, que va muy atado desde lo político y económico, desde lo local, ¿no? Entonces digo, si lo político que uno pronostica a futuro, si invierte en Argentina, en acciones o bonos argentinos, por supuesto, tiene un escenario a futuro, una expectativa positiva en relación a lo político y económico. Si eso no sucede, sabe que si no sucede, por supuesto, sus acciones o sus bonos van a sufrir. Entonces digo, no debiera, en principio, tener una sorpresa, ¿sí? Entonces, eventualmente, por supuesto, mientras más se arriesga, puede tener, digamos,
o una ganancia, digamos, por sobre la media o pérdidas por sobre la media. Ahora, lo que quería preguntar es si efectivamente está teniendo una conducta a favor de sí mismo en detrimento del inversor, digamos, el asesor. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene que hacer? Y se entera el cliente. ¿Qué es lo que tiene que hacer? No, a ver, por supuesto lo primero que tiene que hacer es ponerse en contacto con el asesor y entender el porqué de los movimientos. Y después solicitar, digamos, la evolución, que en toda la sociedad de bolsas uno puede ver la evolución que tuvo su cartera en dólares y eventualmente ver si la cartera fue creciendo, porque eventualmente puede haber algún arbitraje que yo suelo comentar, digamos, dentro del grupo de Telegram que tengo, como oportunidad de inversión. ¿Arbitraje qué significa? Vender una posición que uno tiene, que ya agotó la suba, por otra posición de similares características con mayor potencial. ¿Bien? Entonces digo, una cosa es sugerir un arbitraje para que el cliente gane a futuro y otra cosa es operar la cuenta para generar comisiones para el asesor. Entonces digo, si una cartera no crece, ¿sí? Inclusive hasta mismo puede bajar, ¿sí? En un periodo considerable, estamos hablando de un periodo de tiempo de al menos un año, ¿sí? Y hay movimientos recurrentes, uno puede tener una alarma importante de que el asesor está operando en su favor, ¿sí? No es lo común, pero hay casos, ¿sí? Y eventualmente si esto se torna, si querés más, digamos, si prospera el conflicto con el asesor y demás, hasta mismo puede hacer una denuncia en CNB en contra y ofrecer alguna prueba por la cual entiende que estuvo mal asesorado y actuaron en perjuicio de... En ese caso se le quita la matrícula. Y puede llegar a ser, sí. ¿En qué invertís vos? Y yo soy un perfil agresivo, ¿sí? En mi opinión, hoy la oportunidad para un perfil agresivo, si es que todo va bien, por supuesto, y uno tiene una visión constructiva de cara a lo que viene, acá a nivel local, en bonos y acciones argentinas. Mi cartera principalmente está en Argentina. De hecho, el año pasado, con la cartera agresiva, hemos logrado un 95% de rendimiento en dólares, casi que duplicamos la cartera. Por supuesto es ultra agresiva, no es para todos. A ver, como mucho digo beneficio, esto, alto riesgo. como digo esto, también digo que en las PASO 2019, en las elecciones PASO, las carteras argentinas, o sea, el Merval, que es la bolsa argentina, bajó 50% en dólares en un día. Entonces digo, uno tiene que entender, a ver, no tenemos un evento binario como ese momento, ese quiebre que fue pase de un gobierno a otro prácticamente. No tenemos ese evento binario, pero digo, uno tiene que tener estómago para entender que si no se da el escenario que buscamos, puede haber una baja importante, ¿sí? De hecho, el Merval como índice llegó a tocar los $400, hoy vale $1.400 y probablemente supere el récord histórico. Esa es mi expectativa de cara al 2025, si esto se encamina, ¿no? Eventualmente, si no se encaminase y tuviéramos alguna catástrofe, un cisne negro, bueno, son las posiciones, por supuesto, que más van a sufrir, ¿sí? Como asesor financiero, ¿qué forma le recomendarías a alguien que quiere invertir, por ejemplo, en bonos del Tesoro norteamericano? No, esto se puede hacer, a ver, todas las sociedades de bolsa sí tienen su contrapartida en Estados Unidos, mismo Balance, trabaja con Balance Capital Internacional, InView trabaja con su partner en Estados Unidos que se llama Interactive Brokers, mismo Pershing también trabaja con esta sociedad de bolsa y demás. Uno tiene que abrir una cuenta en el exterior, ¿sí? Enviar dinero vía lo que se llama dólar cable, que es el dólar puesto en el exterior, ¿sí? No es el mismo dólar que conocemos acá a nivel local y en el que invertimos nosotros acá a nivel local, sino que se llama dólar, o el famoso CCL, ¿sí? Se convierte nuestro dólar al dólar cable y ese dólar cable se envía a una cuenta comitente del exterior y ahí se compran, lo que se llama Treasury o letra del Tesoro norteamericano. ¿Sí? Que hoy, si querés, es el activo libre de riesgo, ¿sí? Que hoy ronda un rendimiento aproximado entre el 4 y el 5% anual en dólares. Probablemente esto descienda ahora con el tema de la baja de tasas que probablemente anuncie la Fed en las próximas semanas. Bueno, vaya descendiendo y acompañando también la baja y la desaceleración de la inflación que venimos viendo en Estados Unidos. Vos, para todo lo que son empresas que no cotizan en bolsa, ¿tenés algún consejo o algo? Porque normalmente acá se trata de bursátil. Sin embargo, han aparecido bastante, digamos, en Argentina muchas empresas que invierten en empresas que no coticen y después arman fondo de inversión, cosas que no terminaron muy bien en algunos casos. Si alguien te pregunta eso, asesórame sobre invertir fuera. A ver, yo lo que recomiendo es, generalmente se da que si uno recibe una propuesta de invertir en un fondo por fuera de lo bursátil, en general se da que los rendimientos son mayores
justamente porque Hay riesgo. hay justamente mayor riesgo. Entonces, digo, uno tiene que saber dónde quiere canalizar sus fondos, ¿sí? Y el riesgo que representa. Yo particularmente no lo recomendaría. De hecho, yo no recomiendo inversiones que no estén dentro de un sistema regulado. ¿Bien? Porque eventualmente, como hemos visto fuera del sistema regulado, yendo al tema cripto también, el broker FTX que conocemos y seguramente toquemos el tema, lo no regulado está, llamémosle para llevarlo del llano, el flojo de papeles, ¿sí? Entonces digo, uno tiene que saber dónde coloca su dinero y el respaldo que tiene ante un evento o ante un conflicto. Acá algo muy conocido que se dio en el último tiempo y que se ha llevado buen dinero fue Winance. No sé si lo conocieron. Sí. Bueno, acá a nivel local tuvo mucha repercusión ese tema. Era una empresa que se dedicaba a hacer multiplicidad de inversiones en diferentes rubros y ofrecía tasas por sobre la media. Muchos invertían ese dinero como si fuera un plazo fijo, ¿sí? Lo que pasa es que las tasas eran mayores. Winance se daba vuelta, invertía en proyectos, compraba hasta jugadores de fútbol en el exterior y demás. No era solo local, sino que trabajaba a nivel internacional. Resulta que en un momento, como toda cuestión, digamos, si querés, no quiero decir que sea Ponzi, digo, pero como toda cuestión, digamos, que empiezan a querer captar fondos, sube la tasa hasta un momento que, digamos, de alguna manera, si no obtienen el rendimiento, si el giro del negocio no les da el rendimiento adecuado para darse vuelta y pagarle al inversor, se corta la rueda. Se corta la rueda, como estos esquemas Ponzi que ya conocemos, y termina sucediendo que el inversor queda o suele ser estafado. Y hoy hay un juicio muy importante con Winance y es algo de lo más resonante en el último tiempo acá a nivel local. Sí, sí. ¿Y cada cuánto pasa acá? Y en Argentina, en Estados Unidos no suele pasar, no tan seguido, pero acá evidentemente sí. Que no aprendemos. Bueno, yo creo que tiene que ver mucho con lo que hablamos hoy de la educación financiera. Al no tener educación financiera, uno termina cayendo generación Zoe y así un montón de empresas que ofrecen rendimientos muy por sobre la media, que esa también es una alarma para que los que están fuera del sistema regulado, es una alarma importante donde uno puede identificar qué es lo que está sucediendo y que son rendimientos muy, digamos, fuera si querés, de la media de una inversión tradicional. O sea, si alguien te ofrece una tasa anual en dólares de 15%, desconfía. No, a ver, depende, porque a ver, si nos posamos en el S&P 500, que es el índice norteamericano, en los últimos 100 años viene rindiendo en torno al 10% anual, y en los últimos 10 está en promedio entre un 12 y un 13% anual. Entonces lo que digo es, y es una inversión bastante, si querés, sólida en el tiempo, que hemos tenido cualquier cantidad, digamos, de eventos en los últimos 100 años y hoy la bolsa norteamericana está a máximos históricos. Entonces digo, es una bolsa súper sólida. Argentina, como le llamo, y haciendo paralelismo con el trading, es un trade, porque es aprovechar el momento, ¿sí? Y si uno quiere construir capital a futuro y comprar algo y no mirarlo por muchos años, probablemente el mercado sea de Estados Unidos. Y China. Se puede invertir. Los IPO dan beneficios tremendos, muchas veces están arreglados por el gobierno. ¿Qué hay con China? Si alguien te pregunta. No, a ver, el problema principal chino es el gobierno. Bueno, los IPO están arreglados porque cuando hacen uno, las ganancias son estratosféricas. Sí. Bueno, cuando hay muchos IPO, en general suele suceder que se da con las burbujas de mercado. Pero digo, a ver, puntualmente el caso de China tiene que ver con lo político. ¿Sí? Hay empresas que están muy baratas hace mucho tiempo y siguen estando baratas y probablemente sigan mucho tiempo estando baratas. Entonces digo, cuando alguien me pregunta, ¿podemos comprar Alibaba? Que me parece una empresa espectacular, tiene muchísima más ganancia que Mercado Libre, Amazon juntos, digo, pero el problema es que al no tener seguridad jurídica, ¿sí? Es lo mismo que pasa en Argentina básicamente, la acción no sube. Nos genera confianza, nos genera estabilidad en el tiempo, entonces el inversor no quiere canalizar fondos ahí cuando tal vez tiene oportunidades en otros mercados. A ver, tal vez uno compra China, puede estar 5 años igual. El costo de oportunidad juega un montón, entonces digo, está barata sí, pero puede estar mucho tiempo más. Entonces, principalmente China, me parece que es un mercado interesante, ¿sí? Me parece que emergentes ahora con el tema de la baja de tasas va a ser una de las, si querés, de las vedettes del mercado, pero en emergente está Argentina, que en realidad ni siquiera somos emergentes porque nos bajaron a standalone. Aspiramos a ser emergentes, no estamos en ningún lugar ahora, ¿no? En standalone, que sería como un escalón abajo, no tenemos mercado, pero digo, podemos sumarlo a lo que es emergentes.
tenemos China como emergente, tenemos Brasil, pero bueno, nada, uno puede dilucidar que en principio los emergentes vienen muy atados a lo político, digamos, el mercado viene muy atado a lo político, y si uno no tiene una perspectiva futuro, como ahora está pasando en Argentina, tal vez de cambio, el mercado no reacciona, ¿sí? Entonces, está barato sí, pero puede estar 5 años más barato, o más barato que ahora, inclusive. Te quería hacer una pregunta, basando en tu experiencia como asesor bursátil, en toda tu experiencia académica, ¿vos crees que Milei realmente sabe de economía y finanzas? Yo creo que sí. ¿Por qué? Yo creo que sí. A ver, yo creo que entiende bastante de lo que habla, sostiene. A ver, yo comparto muchas de las, si querés, de las políticas o de las definiciones que tiene. Hasta hace un tiempo discutíamos que la emisión no era inflacionaria, y yo creo que es un efecto monetario. Entonces digo, de alguna manera uno tiene que entender que hay cuestiones que tiene que cortar, ¿sí? Y que principalmente es la emisión. Yo comparto el 100%. Yo digo, la noción de que si querés, el tema de la emisión, o mismo el tema de la devaluación, si entienden que no hay que devaluar y que estamos retrasados si no devaluamos y demás, que nos ponemos caros, está bien, es verdad, pero no va por el tema de la devaluación. En general, acá, históricamente en Argentina, estamos caros en dólares, el paso siguiente era devaluar, para que dentro de 5 años estemos caros de vuelta, y devaluar, y eso es inflacionario, y nosotros sabemos que la inflación le pega generalmente al que menos tiene. Entonces digo, de alguna manera empobrecía a la población, porque en definitiva si uno piensa un salario, a mí me pasó esto, yo cuando entré a trabajar a Movistar, me fui cobrando en dólares prácticamente lo mismo con una carrera en evolución. Entonces digo, de alguna manera en el tiempo este tipo de evaluaciones terminan empobreciendo principalmente al laburante, que es el que no puede trasladar a precios, llamémosle, ¿no? Entonces lo que digo es, hay definiciones que son clave. El tema, no, en principio, hay un crawling peg del 2% y que va evolucionando la cotización, digamos, del oficial y demás, pero controlada, ¿sí? No se soluciona con devaluación, se soluciona con bajar impuestos, ¿sí? Yo tengo que abaratar los costos de lo impositivo, una reforma laboral y demás. Digo que de alguna manera al empresario le permita abaratar sus productos, ¿sí? Y que eso le permita ser competitivo a futuro. No es devaluando. Bueno, hay conceptos que, en mi opinión, son los correctos. Entonces, por eso es que creo que no solo sabe, tal vez sabe y está bien asesorado. Tiene un gabinete que tal vez, por algo lo tiene, ¿no? Pero digo, tal vez sabe acompañarlo, y creo que las decisiones que están tomando son las correctas. Ahora, el impacto en el salario real, vos decís, bueno, está bien, no devaluamos, pero el salario real se cae en picada. Si se mantiene ser caro en dólares tiene una consecuencia, y el salario real no sé si se va a recuperar. Mirá, a ver, yo creo que la Argentina es cíclica. Si vos te fijás, tomás un gráfico de salario real, es así. Va subiendo. En la época de Macri teníamos tuvimos una suba, después fue decreciendo. Y si vos agarrás un gráfico de largo plazo, es cíclico. Argentina es cíclico, siempre pasa igual. Si vos sostenés el tipo de cambio, por eso es que dicen que se atrasa. ¿Por qué? Porque si tenés un tipo de cambio, hay paritarias, empieza a correr el sueldo, ganás más en dólares. Y llega un momento que te pones caro, devaluás, terminás ganando menos en dólares. Entonces te empobreces. Y después terminás sosteniendo el tipo de cambio por un tiempo largo, y así, y va siendo cíclico. Ahora, si esto se logra ver, no desde el lado de la devaluación, que es lo que digo que en mi opinión es correcto. Esto no quiero decir que después saquen el cepo y evolucione el tipo de cambio oficial al financiero, que seguramente ocurra, pero es algo que digo que termina sucediendo por un tema, digamos, de necesidad de unificar y retirar el cepo, pero no eventualmente por un tema de que el tipo de cambio esté atrasado. En mi opinión, con esto de la baja de impuestos y demás, reforma laboral, reforma tributaria y demás, terminás abaratando, digamos, el costo del empresario, de alguna manera, terminás siendo competitivo en general. Entonces lo que digo es, si vos obtenés un tipo de cambio en el tiempo sin hacer devaluaciones bruscas, y existen las paritarias, que generalmente, y en el último tiempo le vienen ganando la inflación, el salario real empieza a aumentar en dólares. Entonces digo, a la larga esa suba que venimos teniendo siempre cuando el tipo de cambio se mantiene estable, la vamos a seguir sosteniendo, y si vos no venís y no tenés la idea de devaluatoria como la que venimos sosteniendo en los últimos gobiernos, muy probablemente el poder adquisitivo del empleado, llamémosle, termine llegando a un nivel aceptable y se sostenga en el tiempo. En cuanto a las criptomonedas, ¿tenés alguna opinión a priori? A ver, seguramente me salgan a matar, ¿no? Los criptofans. Crypto bros. Es que se llaman así, ¿no? Sí, sí. Bueno, a ver, yo creo que es un instrumento válido y que tiene fundamentos, la blockchain, y no me voy a poner a hablar de cuestiones técnicas, digamos, porque no es mi ámbito, pero digo,
Me parece que es algo interesante, ¿sí? De hecho creo que es el futuro, estoy de acuerdo. Ahora, no estamos dentro de un mercado regulado, ¿sí? Conocemos el broker casi del mismo porte de lo que es Binance hoy, que en su momento se llamaba FTX. Aquel que no tiene un concepto y no entiende, digamos, cómo tener resguardadas las criptomonedas, cold wallet, etcétera, etcétera, las cripto están en el exchange. Sí, bueno, el dueño de FTX se mandó a mudar y dejó un tendal importantísimo y bueno, se perdieron cualquier cantidad, digamos, de tenencias ahí, ¿sí? No existe un caja de valores. Bueno, vas a darte vuelta y ir a tocarle la puerta a caja de valores, porque el dueño de FTX se mandó a mudar. Bueno, entonces lo que digo es, uno tiene que saber dónde pone su dinero, ¿sí? Eventualmente si uno tiene una cold wallet y tiene la clave de no sé cuántos dígitos y lo tiene resguardado, puede llegar a ser algo interesante, ¿sí? Ahora, yo digo lo mismo, no más del 5% de tu tenencia. Esa es mi opinión. Ahora, lo que sí te puedo decir es que existen muchos instrumentos desde lo bursátil que correlacionan con las cripto, ¿sí? Por ejemplo. De hecho, hay fondos, hay uno que se llama Bito, que correlaciona con el Bitcoin y está dentro del sistema regulado. Hay exchange, está Coinbase, que es un exchange y cotiza como CDR. Hay acá en Argentina. Sí, y está por supuesto la acción el subyacente en Estados Unidos, se puede comprar también. Lo que digo es, en general termina correlacionando con la evolución de las criptomonedas y estás dentro de un mercado regulado, ¿sí? Lo mismo existe Bitfarm, que es una minera de cripto. Existe, bueno, hay varias, está HAT, está MicroStrategy. Igualmente, más allá que sea regulado, va a tener el comportamiento va a ser, digamos, volátil. Sí, volátil, pero no vas a perder la tenencia. O sea, ¿sí? Vas a perder plata, pero no la tenencia. Podés perder la tenencia como una inversión agresiva, porque de hecho no deja de ser agresiva. A lo que voy es, si vos estás de acuerdo y tenés un perfil agresivo, podés sumarlo a tu cartera, pero sabés que la tenencia no la vas a perder. Eventualmente, si no tenés, digamos, o si no resguardas tu tenencia dentro de un esquema cripto, y muy probablemente tengas problemas. También se entiende que a cripto va mucho del dinero que no está regulado o que está fuera del sistema. Estamos de acuerdo que dinero negro. En el sistema bursátil, ¿sí? Es dinero blanco. Claro. ¿Sí? Por supuesto siempre hay una otra vía, pero digo, en principio es todo dinero blanco. Entonces, mucha gente termina recurriendo al esquema cripto también como una vía para lo que le llamamos canal 2, ¿sí? Que sería la parte negra. Y hablaste de, digamos, vos revisás los balances, obviamente los balances son públicos y cotiza en bolsa. ¿Qué opinas de los índices bursátiles? O sea, de las agencias calificadoras, porque hubo un problema hace bastante ya, pero es probable que se repita porque los incentivos siguen estando dados. Bueno, sí, un poco lo mencionaste. Sí. Mismo para, no solo de agencias calificadoras, sino mismo para fondos comunes de inversión o bancos internacionales que tienen intereses propios cuando recomiendan algo. Yo siempre digo, no tenés que hacer caso, digamos, o no tenés que seguir las recomendaciones de un fondo internacional o de un banco internacional, porque muchas veces ellos administran un fondo y ellos de alguna manera recomiendan algo que les conviene. O muchas veces al revés, recomiendan vender, ¿sí? Porque quieren comprar más barato. ¿Bien? Entonces lo que digo es, no se opera por noticia. Punto número 1. No se opera por noticias. No porque JP Morgan dijo tal cosa, o no se opera por noticias, ¿sí? Generalmente se opera por fundamentos o se opera por análisis técnico, llamémosle, para tratar de encontrar el punto de entrada o de salida. Pero digo, no se opera por noticias. El famoso lunes negro que tuvimos ahora en Japón, hace poquito tiempo, por el tema del aumento de tasas, que había muchos inversores apalancados, principalmente institucionales, que se apalancaban gratis prácticamente en Japón, invertían en treasuries al 5% y hacían una diferencia importante. Ahora, lo que digo es, ¿eso afecta a los fundamentos de la compañía? No. Entonces digo, si no afecta a los fundamentos de la compañía, no hay ningún sentido para salir corriendo a vender, comprar y demás. En general, el mercado está muy manipulado. Entonces digo, las calificadoras, los fondos comunes de inversión internacionales, bancos y demás, en general operan con intereses propios detrás, con lo cual no recomiendo hacer caso, digamos, o no operar, digamos, por noticias. Ahora, lo cierto es que eso existe y un montón de gente invierte. Entonces, ¿qué está pasando? O sea, estoy de acuerdo. Digamos, invertamos en un mercado regulado, que no haya influencias y conflictos de intereses, porque bueno, toda la crisis de los subprimes, que básicamente están todas compradas las agencias las de rating. ¿Por qué la gente sigue invirtiendo ahí? O sea, ¿qué está pasando ahí? Que tenemos un montón de Wall Street y lobos de Wall Street llamando a gente para que invierta. Es eso. Y el asesor financiero puede protegerlo de ese tipo de... Sí, a ver,
como te digo, tenés de todo. A ver, ¿qué ocurre? Caso puntual a nivel local. ¿Sí? Te abro, si querés, el juego de lo que tiene que ver con obligaciones negociables, licitaciones locales. ¿Sí? Una obligación negociable es una empresa privada que va a buscar financiamiento del sistema bursátil. Un bono privado. Un bono privado. Y se compromete, acá se conoce como corporativos o obligaciones negociables. Y se compromete el pago de una renta no en dólares, ya de la devolución del capital en un periodo específico en dólares. ¿Sí? Está todo prefijado, en general va muy acorde a un perfil conservador. A lo que voy es, muchas veces las sociedades de bolsa cobran un fee por la colocación de la obligación negociable. Y muchas veces terminan, si querés, incentivando la compra o incentivando a los asesores a comprar o a sugerir cierta licitación. En mi opinión, con el mismo esquema que te comenté hoy, si no es un win para el cliente, no sirve. Así todo, como te digo, siempre hay asesores, sociedades de bolsa o que propagandean a conveniencia. ¿Sí? La lógica sería que el inversor sepa diferenciar, por eso que a mí me gusta mucho el tema de que tengan educación financiera, porque una cosa es que uno sepa diferenciar lo que está bien de lo que está mal, para no tener que depender de lo que diga, si querés, el asesor, o pueda mínimamente criticar o preguntar. ¿Bien? Y hay un punto que se da mucho en el fútbol, ahora que estoy con el tema de las charlas de educación financiera en el rubro futbolístico, entre el representante y el jugador de fútbol. El jugador de fútbol en general, por supuesto, la mayoría de veces es muy chico cuando firma el contrato y no tiene conocimiento. Entonces se ve muy manipulado en las decisiones por muchas veces el representante. ¿Bien? Entonces digo, en algún punto uno tiene que entender y tratar de tomar buenas decisiones, y eso depende también de la educación financiera que uno vaya formando en el tiempo. Entonces hay que hacer mucho hincapié en eso. Y por supuesto también es responsabilidad de cada uno ingresar, digamos, vaya que uno tenga un asesor, no descansar al 100% en el asesor, como en cualquier, digamos, rubro, e intentar identificar estas alarmas que comentábamos hoy. Vos conocés de las distintas sociedades bursátiles de acá y hablaste de ciertos comportamientos como de hacer propaganda, ciertas obligaciones negociables. ¿Sos libre de dar nombres para que en todo caso nos cuidemos de ciertas... Mira, no, no es un nombre en general, porque las colocadoras ya sugieren de por sí. Muchas veces sugieren empresas que son muy buenas y otras veces tal vez no es la mejor. Y no te digo que no es la mejor porque no es la mejor empresa. Tal vez es una empresa, te pongo un caso específico, YPF. Salió a licitar hace unos meses una obligación negociable a mercado primario, licitación primaria, al 6,5% en dólares. En mi opinión, YPF hoy a nivel local, a nivel riesgo crediticio, es una de las mejores. ¿Bien? Calidad crediticia, tiene una calidad crediticia AAA+, con lo cual a nivel solidez es una de las mejores. Ahora, la tasa que ofrece no es buena en el mercado. De hecho, YPF en mercado secundario tiene obligaciones negociables que si uno las va a comprar al sistema bursátil paga más. Entonces digo, hay esas trampitas de te ofrezco una obligación negociable AAA+, y te estoy pagando menos que una que ya está licitando. ¿Por qué voy a comprar una en licitación primaria que me paga menos de la misma empresa que la puedo comprar en mercado secundario? Entonces digo, eso lo hacen todas. En general es todas, porque en general colocan todas obligaciones negociables. Muchas veces en simultáneo colocan la misma obligación negociable y como la colocan, tienen que salir a venderla porque de alguna manera ellos tienen si querés, un fee comprometido ahí. ¿Cuál es la regla? Comprar mercado secundario, entonces. Y en general uno tiene que evaluar el mercado secundario. Primero, por supuesto, si es una empresa que a nivel calidad crediticia es digamos, de mínima AAA. Si es de menor calidad crediticia, tendría que evaluar si está dispuesto a hacerlo, o eventualmente si la tasa que ofrece es una tasa razonable, porque, puedo asumir una tasa alta por un riesgo mayor, pero no puedo comprar, una C a una tasa del 6%, porque por supuesto no tiene nada que ver. Entonces digo, uno tiene que entender que si quiere arriesgar más, la tasa tiene que ser más alta, tiene que entender ciertos parámetros y no, tal vez la sociedad de bolsa o el asesor cobre un fee por colocarla, entrar en una obligación negociable de un YPF por un 6,5% cuando en mercado secundario. Bueno, eso es lo que termina muchas veces ensuciando al sistema o a la asesoría en general, pero bueno, por suerte no se da en la mayoría de las cosas, por esto que te digo de que en general el asesor se nutre de recomendaciones, ¿sí? Los nuevos clientes se dan principalmente por recomendaciones. Entonces, en general, lo que termina prosperando, como en todas las profesiones, es que al cliente le vaya bien para que de alguna manera se dé vuelta y recomiende nuevos clientes, y eso de alguna manera te da
y no te pasa lo que por ahí muchas veces sucede, como en el caso de Marra, por ejemplo. Interesante. Hablando de lo que es la formación académica bueno, ahora está como medio en boga un montón, una generación de jóvenes en redes, hablar de que no sirve la educación académica, no vayas a la universidad. Bueno, ¿estás de acuerdo con eso? A ver, yo tal vez soy de la vieja legión, que había que tener una carrera de grado, ¿sí? Y yo insisto que, en mi opinión, o por lo menos en mi caso, fue fundamental. Hoy me da la posibilidad de dar una visión integral. De hecho, en mi profesión, que hoy es la asesoría bursátil, no requiere tener una carrera de grado, requiere, por supuesto, en principio estar formado, pero si vos rendís el examen de idoneidad que se rinde en la Comisión Nacional de Valores, ya estarías habilitado para asesorar, sin carrera de grado. ¿Bien? Hay asesores que le van muy bien y que son muy buenos, no digo que no. Ahora, lo que digo es, tal vez no te da la visión integral, si querés, por ejemplo, en mi caso del lado de profesional en lo contable, es impositivo de poder darle una visión integral, porque en definitiva lo que se lleva al bolsillo del cliente es neto de impuestos. Entonces, a lo que voy es, a una empresa, a nivel contable, ¿qué le conviene? ¿Cómo le conviene, digamos, operar? Porque cómo va a terminar reflejando, digamos, esa ganancia o no en el balance, y uno puede darle una perspectiva, digamos, si querés, más íntegra. Entonces digo, podés ser asesor, si querés, desde lo bursátil, y te puede ir muy bien, seguramente. Ahora, tal vez vas a poder abarcar la visión integral y se te va a dificultar bastante más, ¿sí? Yo creo que es necesario, no sé si una carrera de grado, pero tener alguna especialización, digamos, la capacitación para mí es fundamental, no solo desde el lado financiero, ¿no? Intuyo que en la mayoría de las profesiones debe ser así. Ahora, hoy también se da mucho que el especialista, o tener algo, digamos, ser especialista en algo, es lo que termina siendo, si querés, redituable a futuro para que la profesión que sea, digamos, ¿no? Tener un nicho puntual más que ser generalista. Entonces digo, tal vez un contador, sí, que no es especialista, le va peor que alguien que es especialista en algo puntual y no tiene carrera de grado. Entonces digo, hay algo ahí como para profundizar, pero yo, si lo veo a nivel general, yo creo que hoy tener una carrera de grado o una maestría, una especialización, me parece que es clave y te termina formando como profesional, y también yo creo que hay un reflejo en el servicio que uno puede dar. ¿Cuáles son los errores de las pymes a nivel de finanzas que más has visto y que no deben hacer, o en todo caso que deberían hacer en lugar de eso? Mira, cuando estaba cursando en la facultad, estudié en la Universidad de La Plata, trabajé en una pyme en La Plata, y después a la larga te terminé dando cuenta, hoy también desde el lado de la asesoría, que en general el pyme está muy dedicado al negocio, ¿sí? No está tanto en la parte financiera. Entonces, lo que siempre se termina dando es que no tienen una buena planificación financiera. Entonces, al no tener una planificación financiera, no saben administrar el cash flow que tienen, que tal vez en un día, en una semana, no representa un volumen importante, pero si uno lo mira en el año, de hecho he hecho cálculos, me he presentado tal vez en compañías y les he hecho cálculos anuales, y el dinero que han perdido, no el dinero físico, digamos, nominal, sino también en la evolución que podrían haber tenido, llegado el caso, si hubieran sabido administrar ese dinero y ese cash flow en el tiempo. Entonces, lo que digo es, el principal problema de la pyme es que están muy metidas en el negocio y tal vez no tienen noción de cómo administrar el cash flow. Por ejemplo, cosas que van cambiando en el mercado. Antes, tal vez con el tema de la inflación, era muy común que el empresario se siente arriba de la mercadería y diga, si no vendo no pasa nada, si total le gano al inflacionario, la pongo en la mesita de luz y eventualmente capaz que si no la vendo mejor. ¿Sí? Hoy, con una inflación desacelerando, tal vez el negocio es rotar la mercadería. Bueno, digo, eso por ahí el comerciante lo tiene más aceitado, pero digo, la parte financiera yo creo que es un gran bache que hoy no saben manejar y que suelen recurrir mucho a consultores financieros, digamos. ¿Para qué? Para agarrar el cash flow y meterlo, bueno, no en un plazo fijo, pero en algún tipo de cartera armada. De corto plazo. Claro. Fondos money market, letras, LECAPs, que ahora están muy de moda, letras cortas, bueno, eventualmente alguna operatoria de corto plazo donde puedan calzar, digamos, el dinero que tienen, digamos, disponible, o mismo financiamiento. Se da mucho en el sistema bursátil. Salen a buscar financiamiento por ahí a tasas caras en bancos, cuando probablemente desde el sistema bursátil, tomando una caución bursátil, pueden obtener, digamos, un financiamiento mucho más barato y pueden, digamos, darle ese input a la operatoria. De hecho,
para calificar un crédito, digamos, desde bancos es mucho más complejo que del sistema bursátil, que solo teniendo instrumentos y poniéndolos en garantía, ¿sí? Con lo cual digo, y ya he sugerido a varias empresas, colocar una persona dedicada puntualmente a esto, a la mitad del fondo, que en definitiva se termina pagando sola el sueldo, digamos, ¿sí? A la larga uno termina evidenciando que no solo que se paga solo, sino que termina el dinero, digamos, termina evolucionando por arriba, ¿no? de lo que cuesta tener una persona que se dedique a esto. ¿Hay algún tema dentro de tu trabajo o finanzas que te ponga incómodo hablar públicamente? A ver, qué buena pregunta, ¿eh? Ahí. No, a ver, en principio, tal vez el secreto profesional, me parece que, o incomodidad en tener que asesorar por ahí a clientes de otros asesores cuando recurren a alguna consulta para validar algo. Pero en general no se suele dar, digamos, algo incómodo. Sí, por ahí tal vez yo tengo una cuestión, digamos, que me gusta atender a todos por igual, ¿sí? Como al que invierte 100.000 pesos, como a una empresa tal vez grande. Eso sí me resulta incómodo el hecho de tener que priorizar y demás, muchas veces. Pero en general no suelo manejar mucha incomodidad, por lo menos no la que manejaba tal vez en un inicio. Uno termina teniendo el ejercicio, digamos, de tratar de digamos, flexibilizar o relajar cuestiones como, por ejemplo, una charla con un cliente nuevo o un cliente que no entiende y que quiere ir a un perfil que no es el de él, y después tener que entender el cliente rezongando porque asumió una volatilidad que no estaba preparado a asumir. Pero bueno, en la profesión uno va, de alguna manera, va evolucionando y va entendiendo qué situaciones puede amenizar, digamos. ¿Algún último consejo que quieras darle a alguien que quiera dedicarse a tu profesión? Bueno, a ver, como inversor o como profesional. Como profesional. No, a ver, me parece que una pata fundamental, ¿sí? Es las herramientas que uno va adquiriendo, digamos, en el tiempo, no solo la formación académica, sino un trabajo incómodo. Puede ser, como por ejemplo, te toca trabajar de chico en un McDonald's. Bueno, te toca trabajar, en mi caso me tocó trabajar en una empresa que vendía, digamos, una empresa multinacional de prendas de vestir, que a su vez vendía seguros, tenía una tarjeta, bueno, y demás. Y yo tenía 18 años y vendía seguros a la gente que entraba a comprar ropa. Y en su momento digo, ¿de qué me va a servir esto? Por supuesto, en el momento no lo visualizás, pero bueno, de alguna manera uno va tratando de ir sumando herramientas, este maletín de herramientas que en algún momento uno se da vuelta y necesita recurrir. En ese caso, el tema de poder, digamos, exponerse a situaciones incómodas, ¿sí? Poder desenvolverse, ¿sí? Bueno, de alguna manera tener una pata comercial, porque en definitiva cuando uno es asesor independiente, porque en el caso uno no está en relación de dependencia, es su marketing, es su comercial, eso es todo, digamos, es una empresa en sí misma, ¿sí? Que de última, a ver, puede pasar que en algún momento uno crezca y termine conformando una empresa, ¿sí? Pero en definitiva es todo en uno. Entonces digo, de hecho tengo digamos, contrato de mentoring tanto en Balance como en Invi, o sea, hago mentoring para asesores nuevos y hago mucho hincapié en lo comercial, porque muchas veces termina sucediendo que los asesores son muy buenos técnicamente, pero no tienen clientes. El perfil comercial, entonces no evolucionan, y de hecho suele suceder que el perfil comercial, o sea, si querés el asesor que tiene mucho perfil comercial, pero no es muy bueno técnicamente, termina evolucionando más rápido, porque en definitiva se da vuelta y, digamos, se termina preparando. Es como que yo creo que el tema de exposición hoy, y más en Argentina, es fundamental, principalmente porque tenemos un mercado que está poco desarrollado en lo bursátil, y a nivel de educación financiera venimos muy atrás. Entonces digo, hay un mercado que hoy cualquier persona con la que hables y tenga una posibilidad de ahorro o pueda canalizar un ahorro mensual, por más mínimo que sea, ya no lo quiere hacer en instrumentos tradicionales, porque en general suele suceder que no terminan siendo los más redituables. Entonces no lo hace porque no conoce, porque tiene miedo, porque en Argentina han sucedido un montón de cuestiones a lo largo del tiempo que han hecho que la gente pierda mucho dinero. Hay muchos esquemas Ponzi, muchos asesores, digamos, con moral flexible. Sí, y youtubers financieros, ¿sí? Entonces lo que digo es,
hay que mostrarse, hay que explicar, hay que tratar de hacer escuela en lo que tiene que ver con educación financiera y, por supuesto, darse a conocer como asesor, que es fundamental porque mercado hay y la gente necesita entender cómo canalizar su dinero, ¿sí? Bueno, Andrés, muchísimas gracias. Espero que haya disfrutado la charla. No sé cómo soy como entrevistador de hace años que no ha sido una entrevista hablando de economía. Gustavo, no sé, algún comentario, ¿qué te pareció? ¿Disfrutaste la charla? No, la verdad muy buena. Bueno, gracias por invitarme. No, al contrario. Muy dinámica. Me parece que está bueno exponer, digamos, tal vez algo que no es muy común, ¿sí? Y que, por supuesto, invito a la gente que se anime a desenvolver, si querés, su pata financiera, ¿sí? Que yo creo que es una pata fundamental hoy que no está, digamos, desarrollada, ¿sí? Y que tal vez en lugar de trabajar, digamos, tanto para conseguir menos, muchas veces si uno tiene una planificación financiera termina sucediendo que hasta mismo termina trabajando menos muchas veces, ¿no? Entonces digo, que tengamos visión de futuro, que miremos cómo se manejan los países desarrollados, qué hace la gente en los países desarrollados que no tienen una jubilación como la de acá, y que piensen en el futuro, y yo creo que parte o gran parte está en la educación financiera, con lo cual al público incentivarlos para que se eduquen, ¿sí? Que busquen, por supuesto, siempre un asesor idóneo, y bueno, puedo meter el chivo tengo un perfil, a ver, no tengo un perfil, digamos, de redes muy evolucionado. La verdad que hoy tengo mucha cantidad de trabajo y no estoy grabando muchos videos, pero digo, tal vez en un futuro le dedique más tiempo a eso. Tengo un perfil que se llama ABC Bursátil, que en el caso de que quieran contactarme por cualquier duda, pregunta o lo que sea, lo dejo a disposición. Y bueno, nuevamente muchas gracias y muy a gusto con la invitación.